El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que en 1593 empezase en Monforte de Lemos a construirse el Colegio de Nuestra Señora la Antigua. Uno de los monumentos más impresionantes, por no decir otra palabra que acaba en ante, que he visto yo en Galicia y al que hoy, por supuesto, vamos a hacer una visita. Y hoy, efectivamente, visitamos ese pueblo del que me has hablado muchísimas veces y maravillas, pero antes, Carmelo, ¿me dejas llevaros de viaje a Alemania? Por supuesto, porque si no estoy mal informado, que no suelo estarlo, me han dicho que has estado en Múnich. Sí, hace muy poquito, además. Que mira que tuve casualidad. Sabes que Múnich es una de esas ciudades en las que yo he estado, pero no puedo decir que la conozco. Bueno, eso es que a veces pasa, vamos muy rápido por razones que no son... Nuestra vida es así. Estuve 2 o 3 días en Múnich y no pude ver casi nada. Es como una estrella del rock, de los que van de gira y luego no ven ningún... pasan por el mundo, pero el mundo no pasa por ellos. Efectivamente. Todo grandes orgías y mujeres y estas cosas, y al final no puedo ver nada. Esto es terrible. Qué lujuria. Bueno, Múnich me ha encantado. Tengo muchísimas cosas de las que hablaros porque fui un poco a ciegas, ¿sabes? Sin saber mucho. Dije, voy a dejar que este lugar me sorprenda. Y además es que fui muy bien acompañada por un guía que se llama Jordi Orts, que me recorrió la ciudad y me encantó un titular que me dio, porque dijo que Múnich exhibe el encanto de la normalidad. Y me dio mucha curiosidad descubrir y vivir esa normalidad, que a veces vivimos en un mundo tan frenético que lo que necesitamos es un poco de normalidad. Y esa normalidad pasa por ser pues, una ciudad súper próspera, con una calidad de vida increíble y que, por supuesto, esto afecta a la hora de conocerla a nivel viajero. Es una ciudad muy agradable. Pues nada, vete diciéndole al camarero ese de Múnich que nos ponga un par de cervezas, que ya que vamos allí no pienso perdonar ni una, y nos ponemos en marcha. Pues como dirían los alemanes, Prost. A ver, Kelu, para empezar, y no sé, como ubicarnos un poco, nos ha dado ya un par de pinceladas, pero danos una visión general de Múnich. Primero vamos a ubicarla en el mapa, porque estamos hablando de la capital de Baviera, que es el estado federal más próspero de Alemania, que se encuentra al sur y está ubicada la ciudad en un lugar estratégico. Una de las razones por la que es también una capital tan próspera. Está al norte de los Alpes y en la antigua ruta de lo que era la ruta de la sal de Salzburgo. De ahí le viene el nombre. La sal era algo fundamental para la conservación de alimentos, estas cosas. Se pagaba, la palabra salario nos viene de ahí. Era clave para muchas cosas. Entonces, claro, formar parte de esa ruta de la sal en el Sacro Imperio Romano Germánico fue algo fundamental para el comienzo de su prosperidad, su origen mercantil. Y luego ya, bueno, esto ha desarrollado otro tipo de mercado, ¿no? Y de negocio a nivel industrial y tal. A nivel viajero es muy cómoda también, porque yo me esperaba una ciudad inabarcable, no sé por qué, digo, tanta prosperidad, tanta industria como que... Y 1,5 millones de habitantes, con lo cual a la hora de trazar la ciudad muy cómoda, muy agradable, muy paseable. Me imagino que como en todos los sitios del mundo, si una ciudad tiene 1,5 millones de habitantes, la parte turística puede tener 500,000 más o menos, claro. Lo cual nos da pues eso, unas distancias que puedes más o menos pasear bastante bien. Sí, y te va a dar tiempo además a salirte de la almendra central del casco histórico a recorrer otros barrios que también están muy bien y además son muy bonitos. Otro apunte que yo creo que es importante saber para conocer en general el ambiente de la ciudad, su historia, su cultura, es que su historia y sus creencias han ido por el catolicismo, en contra de otras zonas, de otros estados de Alemania que han sido más protestantes. Es el gran estado católico, efectivamente. Y claro. Eso marca también cierto carácter como, no sé cómo decirlo, o sea, muy, muy personal de Baviera. Es decir, Baviera no es como otro cualquier land, sino que es un poco se agarran más fervientemente a sus tradiciones. Exacto. Luego también esto es muy interesante porque se traduce a nivel arquitectónico en muchos de sus monumentos, de sus iglesias, obviamente, y cómo afrontaron la reforma protestante. Luego, en ese aspecto arquitectónico, en general, estamos hablando de una ciudad muy monumental, muy elegante, bohemia, pero donde está muy presente el historicismo, es decir, un estilo que imita otros estilos anteriores, en gran medida por la destrucción que sufrió la ciudad también durante la Segunda Guerra Mundial, pero que mantiene a nivel estético toda esa monumentalidad. Yo creo que en este caso está bien que hayan seguido con esa especie de imitación o de manera de restaurar ciertos edificios. Entonces vamos a encontrarnos también monumentos
muy, muy bonitos. Una cosa que me hizo mucha gracia y que creo que es importante saber de Múnich para entender el origen de la ciudad es que significa allí donde están los monjes, que esto yo no lo sabía, y es porque la fundaron los benedictinos en el siglo XII y celebran todos los años el cumpleaños de la ciudad, que esto me encanta, que fue el origen un poco de un mercado que también luego os quiero hablar un poquito, pero que lo celebran el 14 de junio y es un fiestón. Es una ciudad muy alegre, esto también es otro tema. Sí, es verdad, porque es... el hecho de ser del sur es un poco como en España, que también el sur te hace un poco más fiestero. Nos has dado esa visión general estupenda y ahora dimos qué cosas concretas de la ciudad no es, o sea, hay que apuntarse en la agenda para no perderse. Mira, yo cuando quedé con Jordi Orts, con este guía que le podéis leer, también tiene un blog que se llama Muniqueando, que está muy bien, ha escrito muchísimo porque también él es periodista además de guía, me citó y empezamos a recorrer el casco histórico por la Plaza de Carlos, que es un lugar que ya en su representación arquitectónica, pues estamos hablando de ese historicismo, de esta elegancia, da entrada a la Puerta de Carlos, también reconstruida, medio moderna, pero con un aspecto medieval. ¿Es la plaza donde está la catedral? Está muy cerquita, no es la plaza de la catedral, pero está muy bien empezar por aquí a recorrer el casco histórico porque nos va a adentrar en la calle Platz, que es esta calle comercial peatonal, una de las más famosas. Y un dato que me encantó descubrir, que me comentó Jordi, es que en esa plaza aparecen muchas de las escenas de una película que me encanta, como es Vente para Alemania, Pepe, con Alfredo Landa, y que creo que sigue muy vigente. Oye, ¿quién no se ha ido a buscar la vida fuera y ha encontrado que muchos de su pueblo que venían presumiendo de unos dineros que no habían hecho y se va a hacer por ahí las Alemanias y tiene que pringar? De esa no, pero me acuerdo una que creo que también era Alfredo Landa y yo creo que no era la misma, porque no era en Alemania, sino que era en París. Ah, mira. Entonces se hacía el amo de toda la lámpara de París, porque toda la lámpara de París, por algo que no nos explicaban por qué, todos hablaban en español. Entonces era... Nada, necesidades de la narrativa. En el cine es posible todo. Efectivamente, si tienes que creerte algo, pues te lo crees y ya está. Sí, aquí estaba con José Sacristán, también con el famoso Mercedes. Bueno, es que yo he revisionado la película porque después de haber visitado esos escenarios me hacía mucha ilusión y bueno, yo creo que es una curiosidad que está muy bien. Cerquita, decías, ¿está la catedral? Bueno, está muy cerquita la plaza donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora, que es de gótico tardío. Dicen, bueno, es un gótico menor porque el material no tenían grandes piedras con las que elevar la catedral y decidieron pues fundar una fábrica de ladrillos rojos, que para eso sí tenían material, y entonces es muy original por eso. A mí me gustó un montón, es súper llamativa, característica de muchas postales típicas de Múnich, esas dos torres coronadas, estas ya se pusieron posteriormente, por dos cebollas. Ellos llaman las cebollas. Son dos estructuras con forma de cebolla que por la lluvia y el agua se han ido oxidando, entonces tienen este color verde de este tipo de construcciones y bueno, y está muy bien. Y es uno de esos ejemplos de que aquí el catolicismo, pues de Nuestra Señora, se refieren lógicamente a la Virgen María y bueno, pues allí sigue por supuesto en activo y es uno de los elementos más importantes monumentales de la ciudad. Yo de lo poquísimo de la ciudad que vi fue la catedral, una de las cosas, y la verdad es que me gustó mucho. Sí, además guarda muchas leyendas, hay una huella del diablo según entras, bueno, en fin, un montón de cosas, pero sobre todo me gustó por fuera, más que por dentro, que también es interesante, pero sí, hace que, bueno, pues que el centro sea también bonito por esa catedral. Hay otra iglesia, la de San Miguel, en esa calle Platz, en esa calle peatonal, que es muy importante por el papel que jugó a nivel metafórico en la ciudad durante la Contrarreforma. En esa lucha entre católicos... El nivel metafórico me lo tienes que explicar un poco. Bueno, es que tienes que profundizar. Sí, en la portada hay una escultura de San Miguel que está matando a un demonio, pero realmente no está matando a un demonio, lo que está haciendo es ganarle la batalla al protestantismo. Era todo un emblema en esa lucha de a ver quién ganaba, ¿no? Entre comillas, la fe en Baviera y concretamente en Múnich. Así que está muy bien, es renacentista y bueno, también tiene alguna pequeña rehabilitación, pero sobre todo por el lugar en el que se encuentra, es uno de estos sitios que hay que visitar sí o sí. En ese paseo llegué hasta la Plaza Mayor, la Plaza de María, otra alusión a la Virgen María. Mucha gente le recuerda esta plaza, fíjate, a la de Bruselas, porque el edificio del nuevo ayuntamiento, sobre todo por eso, pues tiene este neogótico totalmente brotado de todo tipo de detalles, con una gran torre, donde por cierto hay un reloj
con un carillón que no solo es famoso el de Praga, sino que también hay otros por Europa que rivalizan con este. Y toca y hace mover unas figuritas a las 11 y a las 12 del mediodía, también en verano a las 5 de la tarde se reúne mucha gente para ver danzar al duque Guillermo V de Baviera y a Renata de Lorena, y en la planta de abajo se representa un baile, el baile de los toneleros, porque lo que están celebrando es una boda, creo yo ahora recordar, creo que era la boda, porque el tema de las bodas entre reyes les gusta mucho en Múnich. Sí, tiene tradición, ahí ha traído cola. Y es espectacular a nivel arquitectónico, esa plaza. Dentro se puede visitar la biblioteca de la Facultad de Derecho, que dicen que es una de las más bonitas del mundo. Eso sí, consejo, hay que reservar visita guiada antes porque es una biblioteca donde van a estudiar los estudiantes de Derecho, así que si no organizan esto en visitas, pues se podría molestar a los estudiantes. Pero merece muchísimo la pena. Un consejo así, pero en bajito, si vais a las 6 menos 5 y probáis suerte, es posible que en esos 5 últimos minutos, igual pues si vais por libre, os dejan pasar así, ¿eh? Pero esto no os lo he dicho yo. Echa un vistazo. Esto no lo he dicho yo. Luego, a nivel monumental, otro edificio ya diferente. Aquí estamos hablando de neoclásico, la ópera. La ópera la mandó construir Luis I, que era un apasionado del mundo grecolatino y dijo, quiero convertir Múnich en la nueva Grecia. Entonces elevó en estilo neoclásico la ópera, pues con el típico friso, dinteles y demás. Y está en una gran plaza donde podemos ver otro de los elementos fundamentales. Y es que en Múnich hay muchísimos palacios. Aluciné con esto. Sí, es que, claro, una cosa que nos sorprende de cuando viajamos con Alemania y no tenemos en la mente toda la historia es que hay palacios reales en muchísimos sitios, porque claro, había reyes en muchísimos sitios. Hasta 1918 allí estuvieron muchísimas sagas reales. Además, por un lado, los reyes de Baviera que hicieron por Múnich lo que no hizo ningún rey, claro. El más conocido, el que está muy cerquita de la ópera, es el que llaman el Residence, que es un palacio de 20.000 metros cuadrados, ahí en nada. No está mal. Nos va a recordar mucho a Florencia porque se inspiraron en el Palacio Pitti, se parece mucho en esto de los almohadillados, aunque luego también mezcla diferentes estilos. Hoy en día es un museo público donde podemos ver pues toda la colección real de esculturas, en fin, pero bueno, si queréis simplemente verlo por fuera, es alucinante, impresionante, era de la familia Petersburg, los reyes de Baviera y bueno. Yo sí, se puede ver un museo. Me suele costar no entrar, no quiero quedar cursi, pero es que es la verdad. A ver, es que hay veces hay que organizarse un poco las visitas en este sentido. No sé si te pasa a ti, que yo cuando voy a una ciudad, un fin de semana largo o algo así, decido a qué museos entro, tal, y esto vamos a hablar porque es que hay museos en Múnich que alucinan. Y incluso a veces, cómo entras en un museo para verlo en una hora, por ejemplo. Que yo solo he hecho en algunas visitas y dices, oye, vemos esto, y entre cuadro y cuadro, entre cuadro y escultura, andando a prisita, que si no se nos hace... Esto, mira, fíjate, justo esto es lo que hice yo en el Palacio de Múnich, en el Nymphenburg, porque está un poquillo ya alejado del centro del casco histórico, pero merece la pena ir porque además es un parque también público, los jardines los han convertido en un parque de disfrute para toda la gente, y dentro de sus muchas áreas visité una donde se muestran los carruajes de Luis II. También hay carruajes de otros reyes. Yo he oído hablar de los carruajes en Múnich. ¿Son tan espectaculares como dice la gente? Sí, yo fui directamente a recorrer toda esta exposición y aluciné. Bueno, estamos hablando de estos carruajes dorados, con un montón de detalles, trineos, toda la opulencia de la realeza está reunida en esa exposición. Y sobre todo me gustó husmear mientras buscar, indagar sobre la figura de Luis II a la vez que yo iba viendo todos sus carruajes, porque es una figura muy trascendente para la historia de Múnich. Era un amante de la estrategia de la guerra, pero luego en lo personal también era un poco un rey un poco trastornado, ¿no? Lo llamaban, un poco, no sé si loco, pero usaban un apelativo de estos, porque también en su vida personal era homosexual, se han descubierto, esto se ha comprobado también por unas cartas que escribía un confidente, de las que luego se ha hecho una novela, también un libro, y claro, él no podía salir del armario, entonces también tenía una vida un tanto atormentada, que era la palabra que no me salía, pero luego era una persona muy refinada, le gustaba mucho el arte, la ópera, y a nivel arquitectónico
pues también fue el responsable de mucha de la grandiosidad que hoy encontramos en Múnich. Entonces, estamos hablando de una figura interesante. Sí, hacer ese recorrido, yo creo que investigando, leyéndose algún artículo, alguna historia de Luis II, yo creo que está muy bien. Después de esa visita, ¿sabes dónde me fui? A ese lugar que dio origen a que Múnich sea una ciudad, al mercado. Hombre, al mercado que está también en ese casco histórico, vuelta al casco histórico, el mercado central, que surtía la corte en su día y hoy es una maravilla. Además, está ubicado en una plaza donde hay puestos exteriores y puestos interiores, que es donde está la carne por aquello de que necesita refrigeración y en sus orígenes lo mandaron... O sea que hay una parte abierta y una parte cerrada, qué chulo. Y son muy listos porque han sabido confluir el concepto nuevo de los mercados hoy en día a nivel gastronómico sin perder las tradiciones. Es decir, si tú eras un puesto de patatas y quieres hacer patatas para cocinadas, porque esto antes no lo hacías, pues la condición tiene que ser que no se pueden llevar fuera, te las tienes que comer allí y que mantengas el puesto de patatas. O sea, que quieren mantener pues eso, sus tradiciones, su esencia, no romper con estas nuevas modas. Claro, es que eso en los mercados hay muchos en los que pasa y es difícil y digamos que dejan de ser un mercado y se convierten en otra cosa, que está bien, que decir, no digo que esté mal, pero eso a veces pasa y a veces es una lástima. Y sobre todo cuando lo encuentras el mercado puro, que sigue siendo un mercado, estoy pensando, por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza es el Mercado Central de Valencia, que además es tan bonito y sigue siendo un mercado que va a la gente del barrio a comprar, pues eso tiene mucha gracia, eso tiene mucho encanto. Sí. Otra cosa relacionada así con el mundo de la gastronomía y los exteriores son los Biergartens. Ahí estamos entrando en temas interesantes. Sí, porque hay un pequeño Biergarten aquí en el mercado de Victualienmarkt, del mercado central que os he contado, pero lo interesante es ir a los alrededores de la ciudad, porque ¿qué significa Biergarten? Son antiguas cavas de cerveza, o antiguas o nuevas o recientes o en activo, quiero decir, ¿no? Fábricas de cerveza que junto a pues, jardines, a zonas al aire libre, te sirven cerveza. ¿Qué ocurrió con los Biergartens? Que empezaron también a dar comida. Y los hosteleros de 1805 se quejaron al rey, a Maximiliano I, con eso de que les estaba haciendo la competencia desleal. Oye, es que si ya dan comida y se va todo el mundo fuera a disfrutar... Pero pregunta, ¿los hosteleros daban cerveza? Porque ahí tenemos... Sí, pero claro, los hosteleros tenían que competir con el aire libre y cuando empieza la primavera y sale un rayito de sol... Y en esa época además que debería estar el centro de la ciudad un poco menos higiénico que ahora, hay que decirlo. Claro, al final se les prohibió dar comida, hoy sí que hay lugares en donde dan cositas y eso, pero eso no impidió que la gente siguiera yendo. ¿Qué ocurrió? Que llevaban pues, la merienda, la comida o lo que hiciera falta para acompañar esas cervezas y seguían yendo. Entonces, esto hoy en día sigue siendo un éxito, los Biergarten, hay por toda la ciudad, yo creo que es algo a lo que apuntarse. ¿Pero te tienes que ir con tu bocata o cómo está el tema? Sí, te puedes ir con tu bocata. Hoy en día sí que hay sitios donde si quieres pedir algo lo puedes hacer, pero la mayoría de la gente lleva ahí su picnic, están allí en las mesas grandes y comparten mucho, sí. Esto es algo que yo creo que representa mucho también la actitud, el carácter del muniqués. Son gente abierta, que les gusta vivir en sociedad, compartir y disfrutar. Nos juntamos y nos tomamos unas birras, ¿no? Sí. Es una cosa muy típica. Y cuando sale un rayito de sol aprovechan y se van a un parque del que tengo que hablaros porque es alucinante, el English Park, el parque inglés, porque está en pleno centro de la ciudad, 400 hectáreas de parque. Ostras, pues un señor parque. Muy grande, muy salvaje, luego tiene también pequeños monumentos dentro, pero a mí me ocurrió eso, que estaba la mañana nublada y de repente, después de comer, salió un rayo de sol y yo dije, oye, qué plan más bueno irme a conocer el parque inglés. Y efectivamente, pues todo el mundo hizo como yo y había muy buen ambiente por todas partes, con música en directo, gente pasando al perro, con los niños. Me encantó. Y en el centro, Entre lo de la cerveza y el parque me estás convenciendo totalmente. Hay zonas un poco más, digamos, que no estén tan en el centro de la ciudad, pero que valga la pena desplazar, salirse un poco para verlas. Sí, están potenciando mucho en Múnich lo de recorrer otros barrios y me parece que está muy bien porque hoy en día ya vamos más allá de la monumentalidad. Hay que conocer pues, otros ambientes, como son arquitectónicamente pues, los barrios donde vive la gente. Y bueno, por ejemplo, al sur... Hay muchas ciudades europeas que están desarrollando barrios muy interesantes ahí, en los que hay mucha actividad cultural, muchos sitios distintos para comer, para beber, o sea que esos suelen ser interesantes, efectivamente. Claro, descentralizar un poquito
poquito las zonas típicas y despertar el interés en otras. Muy pegado a Isar, que es el río que atraviesa Múnich, hay un barrio, el barrio del sur, que está lleno de hipsters, con terrazas, un paseo también súper ideal junto al río, mucho terraceo, mucha juventud. Y en ese camino me encontré de casualidad el antiguo cementerio sur, que como a nosotros nos gustan los cementerios, y espero que a los oyentes también, sí, es porque un si alucinante... no les estamos dando una turra en un montón de podcasts a los pobres. pobres. No, es que pero están muy bien. Está muy bien para hacer un paseo. Yo me lo encontré así, lo crucé, es un parque lleno, eso sí, de lápidas. Aquí vemos también lo del catolicismo, porque vemos unas lápidas también con sus cosas barrocas, con lo que es la parte inferior, la hiedra comiéndose parte de esas lápidas. Entonces me pareció que tenía también un ambiente muy interesante. Llegó a albergar 24.000 cuerpos en su día, hoy son 5.000 lápidas, que no está mal. Y estamos hablando de un cementerio de 1563, así que también considerablemente antiguo. Sí. Ya no es tan fácil encontrarlos tan antiguos, ¿eh? Sí, no es tan fácil. Y en ese camino por los barrios también me topé, por recomendación fui a visitar el barrio universitario, donde esperaba encontrarme algo más anodino, y claro, es que lo que me estaba perdiendo la vida cultural de una gran parte de la ciudad. Precisamente te iba a preguntar porque mi idea es que, claro, una ciudad en un país como Alemania, en una ciudad de una de sus zonas más ricas, tiene que tener ese ambiente cultural súper rico. ¿Es así? Sí, y me dio la sensación, tanto arquitectónicamente como por todos los museos que hay en el barrio universitario, que la universidad es una institución que se respeta mucho, se cuida mucho. Hay facultades más recientes arquitectónicamente, otras más antiguas, pero esas antiguas también están muy cuidadas. Y hay uno de los edificios más grandes y una de las instituciones más importantes es la nueva Pinacoteca. También la recorrí, me di un paseo y me encontré con muchas sorpresas, como que allí guardan uno de los girasoles de Van Gogh. Solo hay 5 en el mundo, los cuadros de los girasoles, y uno está en Múnich. Muchos Rubens, ya sabemos ese gran formato de Rubens impresionante, Manet, Monet, autores flamencos. Realmente para mí fue una sorpresa, no me esperaba tanto y me encontré con una pinacoteca de muchísima calidad. Al haber una corte, pues eso es lo que históricamente ha hecho que que se hayan ido acumulando cuadros de calidad. Y otro de esos museos donde tuve que limitar el tiempo es el mejor museo tecnológico de toda Alemania, es el Deutsche Museum, que está ahí junto al río, en esa parte más al sur que comentaba antes de ese barrio, donde tienes que decidir qué harías si quieres ir un ratito, porque es inabarcable. Hay varios pisos, uno dedicado pues a la salud, a la aviación, otro con aviones dentro de todo tipo, o sea, imagínate esos halls allí, al motor, al espacio, reproducciones de satélites, a la fotografía también, bueno, qué lujo, a la radio aficionado también. Y me encontré muchísimos niños, está muy pensado para ir en familia, aunque yo creo que aquí es un museo donde los mayores también se lo pasan como niños, porque es muy interactivo, muy inteligentemente han hecho un museo en el que poder aprender de verdad, y esto se valora mucho. Y luego otro al que fui solo por rendir homenaje a nuestro compañero Juanma González, es al Museo de la BMW. Hombre, pero cuidado, que es que los museos de las grandes marcas de coches suelen estar o pueden estar francamente bien. Yo aquí hace un tiempo me acuerdo que hablé del de Mercedes en Stuttgart, que me encantó, me parece una maravilla. Esperaba que desvelaran más del proceso de producción de los coches, es más un recorrido histórico con una colección expuesta exuberante, o sea, también hay una de motos, también no acabas. Es que el proceso productivo es secreto. No, al contrario, puedes verlo en la fábrica. Ah, claro. Las fábricas se pueden visitar también, entonces claro, no tendría mucho sentido ponerlo. Sí, por un lado. Exacto, digamos, por un lado tenerlo, que puedes ir y verlo, y por otro que te lo expliquen en un panel. Todo el sentido, si es que es verdad que es que los alemanes es que lo piensan todo. Una gente muy ordenada. Sí. Bueno, me encantó y creo que arquitectónicamente, no sé si lo viste, te encantaría la parte del museo que tiene forma de pebetero y luego la otra parte como una forma de nube, en fin, creo que. Era muy llamativo y muy curioso. Creo que acabarías el carrete digital de tu SD, de tu cámara allí, porque sí que es bastante imponente. Bueno, finalmente no diré que esto es lo que realmente más nos interesa después de hacernos aquí los culturetas y tal, pero bromas aparte, seguro que puede ser una parte interesante de cualquier viaje a Múnich. Esas cervezas de las que hablábamos en la introducción
¿Cómo está el tema por ahí de la cerveza? A ver, y hablábamos de ellas en la introducción porque es que tradicionalmente y culturalmente también forman parte de la historia de Alemania, Baviera y en este caso de Múnich. O sea, la cerveza es una de las protagonistas, hay 6 sellos importantes en la ciudad y muchos de ellos, me gustó esto, están involucradas familias locales, con lo cual hay muchas marcas que no encontraremos fuera, que solo probaremos si vamos a Múnich o en alguna tienda muy especializada igual internacionalmente, pero que sobre todo probaremos allí. 2 marcas con las que nos tenemos que quedar, una es Helles, que es una lager, una cerveza más ligerita, y luego está la cerveza blanca, que a mí me encanta, que no es de color blanco, es esta que es menos... Es bastante clarita. Translúcida, sí que es, menos transparente. Que es de trigo. Es de trigo, eso es. Y la cerveza más famosa de trigo en el mundo es la que se hace en Múnich. Ellos defienden que, hombre, empezaron a hacerla los benedictinos, también los agustinos, o sea, que tienen razones históricas para defenderla y está muy buena. Los agustinos allí tienen, haciendo referencia a ellos, hay un local que se llama Augustiner, al que tenéis que ir. Yo fui a cenar mi último día allí un codillo, que en Múnich se hace a la parrilla, nos va a recordar mucho a los torrendos, o sea que está buenísimo, con esa salsa de cerveza, con el chucrut, con la bola. Y además, ¿sabes qué me gustó mucho de allí? Que te sientas en mesas compartidas. Y yo, como iba sola, me dio conversación todo el mundo. O sea, todo el mundo hizo que yo estuviera como integrada en sus grupos, me preguntaban a qué me dedicaba, me contaron muchísimas cosas de la ciudad, con esas jarras de 1 litro que hay que verlas. Y en este ambiente de las cervecerías, además del Augustiner, hay que visitar la cervecería más antigua del mundo, que está en Múnich, es la Hofbrauhaus, que es traducido la casa de cerveza de la corte, de 1589, cuando era entonces una fábrica de cerveza. Y en esta cosa de haber sido testigo de la historia de la ciudad y de todo el mundo en realidad a lo largo de tanto tiempo, pues sucede que también era un lugar de reunión política. Y una de esas reuniones aconteció allí, que en el piso tercero un señor llamado Adolf Hitler dio su primer discurso ante el resto de otras personas. Pero no se lo vamos a tener en cuenta. Esto, claro, no se conmemora allí de ninguna manera, no vamos a encontrar fotos ni nada de esto, pero bueno, que es un hecho histórico que obviamente se cuenta que sucedió aquí, fue antes de la fundación del propio partido nazi. Y hoy en día, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar allí es muchísima gente, además yo cuando fui había partido de fútbol, muchísimas familias, taquillas de cerveza personales, si te ganas el título de cliente asiduo, y todos los camareros te conocen y vas allí, puedes pedir estar en una lista de espera para tener tu propia jarra de loza guardada en tu taquilla con tu llavecita, con derecho a limpiarla en una pila real que hay a un lado, con agua, eso sí, nada más. ¡Qué fantástico! Y claro, esto se adquiere por herencia, porque a no ser que fallezca alguien, no hay hueco en esa lista. Entonces, ver todas esas taquillas de hierro forjado y dentro cada uno con su jarra de cerveza, me encantó. O sea, no os perdáis este lugar. Por supuesto, vamos. Ya que estamos hablando de cerveza, cuéntanos, aunque sean 2 frases, ¿qué es el Oktoberfest ese famoso? Aunque no estuviste allí, pero seguro que todos esos amigos que hiciste te contaron. Claro, es que yo creo que es algo que todo el mundo conoce, le viene a la mente la fiesta de la cerveza del Oktoberfest en Múnich, pero yo descubrí allí que lo que se hace es conmemorar una boda. Y yo en mi mente folclórica pensé en Lola Flores cuando dijo lo de si me queréis irse, y era porque ella había invitado a todo el mundo, si queréis venir a la boda de mi hija, pues venid, y acudió media España. Pues en el Oktoberfest yo creo que pasó un poco lo mismo con la boda entre Luis y Teresa de Sajonia. Se formó pues estas carpas que conocemos del Oktoberfest, lo que hacen es rememorar, celebrar, conmemorar aquella boda que fue tan importante para la ciudad de Múnich. Que se les fue un poco de las manos y siguen celebrando. Y ha acabado en esto, así que me parece también un motivo. Pues vamos a hacer un resumen rápido. Un centro precioso, barrios interesantes que no están en el centro, cavas de cerveza, marcas de cerveza, museos de primera. Es que no se puede pedir más, ¿eh? La verdad es que no.
Carmelo, ahora tenemos que bajar tanta cerveza porque te toca a ti y como siempre quiero que me ubiques un poquito con Monforte de Lemos en el mapa. A ver, ¿dónde está? Pues para empezar, está en la provincia de Lugo, está muy bien para bajar cerveza porque tomaremos vino para hacerlo. Muy bien, vamos para bien. Compensar. Y aunque está en la provincia de Lugo, hay que decir que está un pelín más cerca de Orense capital que de Lugo capital. O sea, de Orense capital está como a 40 minutos y de Lugo 50, no está muy lejos, ¿no? Es más o menos así, a lo mejor alguien luego me dice que no, pero mirando en el mapa es como centro-sur, claro. Centro-sur de Galicia. Y tiene muy cerca, aunque de eso hablaré después, una de las zonas que para mí es de las más impresionantes de la región. Y eso que, oye, que Galicia, fíjate que es una región que es impresionante. Pero además, dentro de lo que es la propia Monforte de Lemos, que pongo aquí ciudad, es la típica ciudad pequeña o pueblo muy grande, nos está ahí un poco más ciudad, creo yo, que pueblo. Pero bueno, es que es un sitio que hay muchísimas cosas que ver. Bueno, pues hay que empezar a desarrollarlas, aunque has hablado alguna vez de Monforte de Lemos, pero yo quiero ir al detalle. Vamos al detalle y vamos a empezar, si te parece, por el principio, que es una buena forma, que es la colina en la que nació la ciudad. Que hay pues, una colina que más se levanta, se ve desde allí toda la ciudad, y en la que están los restos del castillo y está el antiguo convento de San Vicente do Pino, que hoy es uno de los paradores más espectaculares en los que he estado. Es realmente muy bonito, es un edificio del siglo XVII, este barroco gallego como muy típico de la zona, ¿no? Que lo ves muy gallego y está muy bien adaptado, la fachada es preciosa, el claustro se ha convertido en el patio, digamos, bueno, por la típica reforma que se hacen en muchos de estos edificios y está francamente muy bonito. Vale la pena acercarse allí, aunque sea, como digo muchas veces a los hoteles y tal, vas y te tomas un café aunque sea y echas un vistazo porque está francamente bien. Muy cerca de esta zona está la entrada a la antigua muralla, que le quedan todavía un par de puertas, una que es así como la típica puerta como muy de servicio, muy tal, pero otra que es bastante grande y bastante imponente. Y justo detrás de esas puertas está la calle Falagueira, que es la calle en la que vivían las grandes familias judías de la ciudad, porque Monforte de Lemos tuvo durante una época, como todas, tuvo una comunidad judía importante y de hecho la ciudad es parte de la red de juderías de España. También en esa zona se cree que se está bastante seguros de que estaba la sinagoga. Pero también hay que decir que no hay una judería, aunque sea de la red de juderías, no hay una judería como entendemos a lo mejor un poco la idea que tenemos de que a partir de tal calle está la judería y son una serie de calles, porque en Galicia los judíos vivían distribuidos por la población, no se juntaron pues por el momento histórico en el que llegaron, por lo que fuese, no se juntaron en barrios cerrados. Antes, Carmelo, has mencionado al comienzo el colegio de Nuestra Señora de la Antigua, pero si no recuerdo mal, también había ahí un convento que era muy interesante, ¿no? Pues efectivamente, en la ciudad tiene el convento de las Clarisas, que es para mí una visita obligada. Tiene además la peculiaridad, que eso cada vez es más difícil encontrarlo, de que aún es un convento. Aún hay monjas allí, clarisas, viviendo, y si no recuerdo mal, en orden de estricta clausura. Pero claro, o sea, a las monjas es obvio que no las vas a ver, pero lo que vas a ver es un tesoro que han guardado durante siglos y es una colección de arte sacro bastante espectacular y al mismo tiempo bastante peculiar y divertida. Es decir, junta las dos cosas. De la parte, digamos, más espectacular, pues el ejemplo que yo creo es un Cristo yacente de Gregorio Fernández, que es de estas tallas que realmente es sobrecogedora, ¿no? De estas que es que tienes la tentación, dices, voy a tocarlo porque aquí hay un tío que está... O sea, es impresionante, es una pieza brutal. Y luego además hay un montón de piezas de antiguos relicarios, de este tipo de cosas, que tenían no sé cuántos huesos de santos distribuidos, que son, muchas de ellas son, claro, tienen una... no sé cómo decirlo, un look, no sé, un aire, una forma de ser, de mostrarlos. De mostrarlo que a nuestra estética, una estética era la palabra que buscaba y no me salía, una estética que a día de hoy nos parece como muy kitsch, porque es en cierto sentido muy inocente y que claro, y que en su época pues era lo más y lo que requería eso, ¿no? Con lo cual hay muchas piezas que la verdad es que son muy curiosas y insisto, y son muy, muy divertidas, ¿no? Es un poco esa visión, la visión más espectacular de la fe como espectáculo, quiero decir, ¿no? Y es una cosa
bastante curiosa y como digo, yo creo que muy divertida y que vale la pena. En su día había prácticamente un Wallapop medieval de compraventa de reliquias. Totalmente. O sea, este mundo a mí me fascina. Yo creo que despierta a mí en esa parte de morbosillo que tengo de curiosidad, pero a mí también me parece fascinante todo ese mundo y ver cómo lo muestran con esas decoraciones al público. Es muy gracioso, es muy gracioso. Hay cosas, no sé, y hay incluso como aparadores en los que acumulan no sé cuántas reliquias y tienen pequeños cajoncitos. Bueno, es una cosa francamente espectacular y, insisto, todo esto con un nivel artístico pero más que notable. Es decir, no es... pero igual estamos así dando la impresión de que es un museo como de chorradas. No. Ojalá, claro. Es un museo con un nivel artístico de mucha calidad que te sorprende y que, claro, y que sobre todo te sorprende que estaba allí en el convento perdido del pueblo, que dices, fíjate lo que ha sido la historia de este país y cómo se han acumulado cosas en sitios que nos parecen insospechados. Esto que has comentado del relicario me recuerda a una visita. Yo el mayor que he visto del mundo es el del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que abre solo, se puede ver el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, se exhibe al público y yo fui 1 de noviembre a verlo y aluciné con la colección. Y esto me lleva a algo que yo sé que odias, Carmelo, sobre ese colegio, porque lo llaman, lo apodan, esto de los titulares a veces de viajes, ¿no? Que recurrimos mucho a las comparaciones, a los grandes titulares del Escorial gallego. Pues mira, sí, efectivamente odio, no te lo voy a tener en cuenta porque, en fin, odio lo de llenar España de escoriales, que es como lo de totalmente. Llenar el mundo o Europa de Venecias, pero bueno, son cosas que tal. Bueno. Y dicho sea que lo odio, tengo que reconocer que en este caso el mote es que es especialmente acertado. Sí. Y lo es por dos razones. La primera, porque estamos ante un edificio de unas dimensiones brutales, o sea, es un edificio gigantesco y cuando llegas allí dices, pero ¿y esto aquí? O sea, digamos, está completamente fuera de escala de lo que es el resto de la ciudad, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención, que es también la sensación que tienes cuando ves el monasterio del Escorial, que realmente es gigantesco en un pueblo que es más bien tirando a pequeñito. Sí. Y luego porque también incluso el estilo arquitectónico es un estilo herreriano, que yo te diría que es el tan puro como el del Escorial, es decir, es como si lo hubieran hecho el mismo año, casi como el que dice, y la misma gente. No se parece, es decir, pero el estilo sí que es realmente muy parecido y es imposible, hay que reconocer que es imposible que cuando lo ves no te recuerda al Escorial original. La fachada es una fachada enorme, además está en una plaza muy grande y es una fachada enorme que es espectacular, pero luego cuando entras realmente ves que las distintas partes que se pueden ver, que se pueden visitar, son todas impresionantes. El claustro mayor es una cosa que te deja con la boca abierta. Hay una escalera monumental que además tiene como un truco arquitectónico que parece que se sujete ya sola y es preciosa también. Y luego ahí está la iglesia, que esto que se dice que parece una catedral, vamos, es que en este caso le viene que ni el dedo. Yo, de hecho, es que te diría que la iglesia es incluso quizá más bonita todavía que la del Escorial. No más grande, que es muy grande, pero sí que es probablemente o quizá más bonita. Todo el conjunto, la verdad, es que es impresionante. Yo, y esto que no me tomen a mal la buena gente de Monforte de Lemos, porque lo digo por lo que lo digo y creo que se puede entender, es increíble que esté en una ciudad de ese tamaño y que tampoco está Monforte de Lemos, digamos, como no sé, en el centro donde pasan las cosas, para que me entienda la gente. Y tiene, bueno, es bastante, a mí me llama mucho la atención. Y, como digo, para rematar todo este conjunto, encima tiene también un pequeño museo de arte, que es muy pequeño, no había muchas obras, pero que en esas colección pequeña de obras hay 2 cuadros del Greco y 5 de Andrea del Sarto. Es decir, que, ojo, ¿sabes? Es decir, que realmente tiene un par de salas que dices, bueno, esto es tenemos poco, pero bueno, no nos andamos con tonterías. Es de mucho nivel. Por ubicar cronológicamente este edificio, este monumento, porque estamos hablando antes de parecidos y no parecidos, ¿en qué momento histórico se construyó y se desarrolló? El colegio se empieza a construir en 1593, y lo manda a construir Rodrigo de Castro Osorio, y esto nos explica un poco por qué está en Monforte de Lemos. Rodrigo de Castro Osorio en aquel momento era arzobispo de Sevilla y era, por tanto, cualquier arzobispo de Sevilla lo es, pero más él, que era un personaje importante por muchas razones, era pues uno de los clérigos más destacados de España, uno de los personajes más importantes dentro de la Iglesia de toda España. Y él no había nacido allí, pero su familia sí que estaba muy vinculada a Monforte de Lemos, así que decide
que este es el sitio perfecto para poner el Real Seminario de Estudios, y eso es lo que hace, lo coloca allí. Primero lo dirigen los jesuitas, y cuando los jesuitas son expulsados de España, pues pasa a otras órdenes. Un tema curioso y que me parece interesante y que me parece que le da también gracia es que sigue siendo un colegio. Hoy en día es un colegio que llevan los padres escolapios, así que si lo visitas según la hora, pues vas a ver a los chavales corriendo por allí cuando es el recreo y ese tipo de cosas, lo cual me parece que, oye, no sé, es bonito que los grandes edificios no tengan solo esa vida como monumento, como cosa tal, sino que sirvan para algo. Sí, eso está muy bien. Oye, antes has hablado de, claro, todo esto rodeado de un entorno natural impresionante, has dicho uno de los más impresionantes de Galicia. ¿De qué estamos hablando? Es que resulta que Monforte de Lemos está justo en el centro del territorio de la denominación de origen Ribeira Sacra. Y a solo más o menos 20 minutos de la ciudad, no más, encuentras los llamados cañones del Sil. Yo he estado he estado en bastantes sitios, regiones de vino, y me gusta mucho el paisaje de vino casi donde lo pongas. Es decir, si me dices La Mancha, estas extensiones de viñas, geométricas, me parece que es muy bonito, pero creo que no hay ninguno tan espectacular como estos viñedos que están ahí en las laderas empinadísimas de estos cañones, que a muchos de estos viñedos solo se puede llegar en barco. De hecho, hay muchas rutas. Se puede hacer un paseo en barco, Exacto. ¿no? Sí, se puede hacer un paseo en barco. Hay varios miradores fantásticos en los que puedes verlo, en los que hay unas vistas preciosas. Sí, tomarte algo allí, yo eso lo he hecho y ¡guau! Exacto. Y te puedes también hacer, pues eso, una ruta en barco, y es de verdad uno de los paisajes más bonitos. Yo he estado un par de veces allí y nunca he tenido mucha suerte con la época del año. De hecho, las 2 veces era como ya invierno y tal, y aún así era precioso. Pero esa parte en primavera con la viña más viva, o en otoño con la viña ya a punto de perder las hojas, bueno, es porque he visto muchas fotos y tal, realmente espectacular, y en cualquier época del año que vayas es realmente espectacular. Lo mismo, también es una zona con este tiempo que te cambia mucho, lo cual a mí me parece también muy divertido, porque ahora hay sol, luego allí se pone, luego sale una nube por el fondo, no sé qué, todas empieza las estaciones a llover. en un día. Exacto, y eso es muy bonito. Y realmente es una zona muy bonita, y además es un vino muy interesante. Sí, eso te iba a preguntar, digo, con tu paladar de periodista gastronómico, curtido en 1000 batallas, Ribeira Sacra, denominación de origen. Yo no sé de vinos, más que lo que has probado tampoco, por ahí y tal, no soy experto, pero sí que puedo decir que me parece un tinto que es bastante diferente al sabor del tinto que estamos más acostumbrados, porque son peculiares por donde están, por el régimen de humedad, son todos muy distintos. Yo diría que por lo general son algo más suaves y son muy ricos. Y además es un vino que, ya no en mi opinión, que en mi opinión, como digo, no tiene demasiado valor, más allá de que la digo con toda la sinceridad, pero están ganando mucho prestigio y empiezan a venderse mucho entre extranjeros, expertos y tal, y está muy bien. De hecho, que casi se me olvida decirlo, en el propio Monforte está el Centro del Vino de Ribeira Sacra, que es un edificio así bastante bonito, con una exposición curiosa, pues, sobre el vino, te explican un poco de estas cosas que estamos contando, de cómo se hace la vendimia, tal. Y allí mismo se puede disfrutar del vino y se puede maridar con la cocina de la zona, que también he de decir que es espectacular. Es un sitio, yo recuerdo que allí hicimos, en el viaje hice 2 o 3 comidas y fueron de estas de decir, ya no me cabe ni nada más, pero que venga otro postre. Es que cómo se come en Galicia, madre mía, siempre. Efectivamente. Bueno, pues es verdad que decías tú de la cerveza al tinto. Hemos terminado allí en Alemania, en Múnich. Nos ha salido un podcast un poco, en fin. Pero bueno, pero todo con moderación, se disfruta mucho. Sí. Y además hay que probar esas cosas, hay que vivirlas también. Son parte fundamental de las culturas, tanto en Múnich como en la Ribeira Sacra. Sí, ha estado muy bien este viaje, Carmelo. Me ha gustado mucho. A mí también me ha gustado tu viaje a Múnich, así que nada, la semana que viene pues habrá más cosas por aquí, ¿no? Sí, escribidnos, ya sabéis que siempre nos hace ilusión al placer de viajar @libertaddigital.com. Y decírselo a vuestro cuñado, a vuestros primos, a vuestros amigos, que es el mejor podcast de viajes, ya lo decimos todos los episodios. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.